La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según San Buenaventura. Hoy nos brilló la fiesta de exultación y alegría. Llegó el gozo pascual, resumando jocundidad inmensa, pues somos invitados a las bodas del Cordero, resucitado y de su esposa, que es la Madre Iglesia. Por eso, carísimos, gocémonos en lo íntimo de nuestras almas. Amén. Exultemos al exterior en muestras de júbilo. Tributemos con palabras gloria a Dios, de suerte que resuene en honor de Cristo Redentor y de su esposa jocunda y digna alabanza. Gocémonos, digo, por el aumento de nuestra alegría. Exultemos por el fruto de nuestra esperanza. Demos gloria a Dios por el triunfo de la victoria. Y proclamemos triunfador a Cristo, diciéndole con el corazón rebosante de alegría: Tú eres la esperanza en nuestro combate y la gloria de nuestra raza, por haber desbaratado a los adversarios. Efectivamente, Cristo al nacer nos hizo partícipes de la naturaleza, al padecer, partícipes del beneficio de la gracia, y al resucitar, partícipes del complemento de la gloria. Por ello precisamente el profeta David, porque deseaba ver cumplidos en sus días el gozo pascual y el beneficio inconmensurable de la gloria, exclamó con inflamadísimos deseos con estas palabras: Levántate, Señor, sálvame. Palabras en que, en ajuste con rectísimo orden, van señaladas tres cosas, a saber, encendido deseo de la resurrección del Señor, perfecta liberación del hombre cautivo y justo exterminio del poder diabólico. Y no sin razón, pues tal día como hoy nuestro Señor Jesús resucitó por propia virtud, rescató de los dominios del diablo al hombre cautivo y sumergió en lo profundo del abismo infernal al diablo y a su ejército. Según esto, en primer lugar, viene indicado el encendido deseo de la resurrección del Señor. Y esto cuando se dice: Levántate, Señor, es decir, resucita de entre los muertos. En segundo lugar, la perfecta liberación del hombre cautivo, y esto cuando se añade: sálvame. Y por último, en tercer lugar, el justo exterminio del poder diabólico, y esto cuando se sobreañade: tú hieres a los que se me oponen sin causa. Y es de advertir que se dice sin causa, para dar a entender que, si bien el hombre se hallaba detenido justamente, sin embargo, el diablo lo tenía cautivo injustamente, por donde debe concluirse que fue justo el exterminio de su poder. Pasando ahora al tema, he de decir que lo primero que a nuestra consideración se ofrece es el encendido deseo de la resurrección del Señor, en conformidad a lo que dice el profeta: Levántate, Señor. Y realmente tal resurrección merecía no solo ser deseada con amor medularmente cordial, sino también ser celebrada a boca llena con acentos dulces como la miel por razón de tres privilegios que tuvo Cristo resucitado, los cuales nos son convenientes en sumo grado. Compérele, en efecto, como primer privilegio, la primacía de novedad no usada. Como segundo privilegio, la virtualidad del propio poder, y como tercer privilegio, la ejemplaridad en orden a nuestra resurrección o en orden a la necesidad que tenemos de la resurrección. Viniendo a lo primero, he de decir que Cristo tuvo primacía respecto de la novedad no usada. La razón es porque Cristo, depuesta la vetustez miserable de la muerte, resucitó de entre los muertos, inaugurando la alegría inestimable de la vida nueva, puesto que el Señor Jesucristo, en cuanto hombre, fue el primogénito entre los mortales, el cual, después de haber sojuzgado el imperio de la muerte, fue coronado con la diadema de la nueva incorrupción. Y, a decir verdad, ¿quién hubo de ser el primero en superar la tristeza encerrada en la muerte inveterada y en iniciar la alegría proveniente de nuestra vida perpetua, sino aquel cuya llave abre la puerta de la eternidad? Él es, en efecto, quien, como teniendo autoridad,
pudo ordenar a los ángeles cuando dijo: Levantad, oh príncipes, vuestras puertas, y vosotras, oh puertas, levantaos. Y es que fruto de mi sangre son la reparación de la concordia universal y la remisión del castigo judicial. En vista de lo cual, lo que ahora quiero es que, removida de la entrada del paraíso la llameante espada, se abra la puerta del cielo, como quiera que yo, el Señor de los ejércitos, habiendo derrotado al diablo, conquisté a precio de mi sangre el reino de los cielos, por donde tenemos que Cristo es, no solo como Dios, sino también como hombre, el Rey de la gloria. Y sin duda, a este género de novedad se refería San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15. Cristo, dice el apóstol, resucitó de entre los muertos como primicias de los muertos, porque, como por un hombre vino la muerte, así por un hombre vino la restauración de los muertos. Y como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo. Y de ahí es que el apóstol, a fuer de discreto y prudente, al señalar las nuevas cualidades que competen como primicias a Cristo resucitado, ofrece a nuestra consideración dos cosas. Primeramente, en efecto, a fin de que el consuelo no se diluya en alegría, pone a nuestros ojos la miseria de la muerte, materia de la desolación. Y esto cuando se dice, por un hombre vino la muerte. Y a continuación, para que la desolación no quede absorbida en la tristeza, el apóstol nos propone la medicina de la resurrección, materia del consuelo. Y esto cuando se añade, así también por un hombre, es decir, por Cristo, vino la resurrección de los muertos. Por consiguiente, intención suya fue mitigar lo uno con lo otro, esto es, la miseria con la medicina, o la desolación con el consuelo. Y puesto que la muerte, si bien tiene como ocasión la fraudulencia del enemigo, reconoce, sin embargo, como origen o causa, la arrogancia de la mente y, como consumación, la concupiscencia de la carne. Por eso dice el apóstol, así como en Adán, por el demérito de su prevaricación, mueren todos. Y porque la medicina de la muerte procede de la divina misericordia, en atención a los méritos de la pasión del Señor, por eso se añade, así también todos revivirán en Cristo por los méritos de su pasión. Por donde tenemos que primera e inmediata causa de la muerte no es Dios, pues Dios es ser sumo e indeficiente, y la muerte el defecto máximo entre todas las miserias penales, sino la voluntad que se desvía de la rectitud y de la regla perpetua de la justicia, según aquello de la sabiduría, capítulo 1. Dios no hizo la muerte ni se goza en el exterminio de los que mueren. Creó, por el contrario, todas las cosas para que perdurasen, y saludables son todas las que nacen en el mundo. Ni hay en ellas principio de muerte, ni hay reino infernal en la tierra. Porque la justicia es perpetua e inmortal, y la injusticia tiene por estipendio la muerte. En cuanto a lo segundo, Cristo, al resucitar, mostró cuán virtuoso es su propio poder. No le fue necesario, en efecto, si bien se vio constituido en centro obsequioso del ejército celestial, recurrir ni a la oración devota ni al ministerio angélico. Y a esto, sin duda, se refiere lo del Salmo. Por la miseria de los desvalidos y el gemido de los pobres, resucitaré ahora mismo, dice el Señor. Es de saber que pobres y desvalidos venían a ser los santos padres retenidos como en cárcel oscurísima en el limbo, los cuales eran, en verdad, impotentes para liberarse por sí mismos, y por eso, reducidos a estado mísero y lamentable, deseaban con ansias ardentísimas ver acelerado el beneficio de la resurrección. Oyó el Señor deseos tan vehementes, en significación de lo cual tenemos que dice el Señor, resucitaré ahora mismo. ¿Dónde es de advertir que habla en primera persona como quien tiene poder para dar la vida en la pasión
y para volver a tomarla en la resurrección. Pero quizá diga algún filósofo físico, ¿cómo puede darse que un cuerpo animal, corruptible y compuesto de elementos contrarios, se convierta en incorruptible y perpetuamente duradero? A lo cual responde el teólogo, si quieres que tu argumento sea universalmente, en toda materia, valedero, es preciso te las hallas con muchos inconvenientes o despropósitos absurdos. Así es, en efecto. El primer despropósito consiste en que pretendes que Dios no supera en poder a la naturaleza, ni el artífice es superior a su obra. Y cuán absurdo sea decir esto, no hay quien pueda dudarlo. La razón es porque todo el argumento del físico se resume en esto. Es imposible según la naturaleza. Luego es absolutamente imposible. Y es cosa manifiesta que semejante consecuencia no puede inferirse en modo alguno. El segundo despropósito o inconveniente consiste en que pretendes que, por una parte, la naturaleza encierra cosas ocultas, lo cual admitimos también nosotros, pues muchas en verdad nos están latentes, como es de ver en la imán que atrae el hierro, en la salamandra que se conserva en el fuego, y en otras cosas similares y en que quieres. Por otra, que Dios no tenga sino operaciones accesibles a tus ojos. Y es cierto porque el Señor constituye despropósito máximo, como quiera que, según sentencia del eclesiástico, capítulo 43. Es poco lo que hemos visto de sus obras, y muchas cosas mayores que éstas están escondidas. El tercer inconveniente consiste en que pretendes que Dios ha prometido obediencia a la naturaleza, lo cual, si fuese verdad, tendríamos que admitir que Dios ni dio vista a los ciegos, ni sano a los leprosos, ni dio vida a los muertos. Por último, el cuarto inconveniente consiste en que procedes a base de presupuestos que no se conceden, como cuando afirmas que el cuerpo es corruptible y está compuesto de elementos contrarios, pues que el alma lo conserva en vida perpetua e inmortal implica no ya animalidad corruptible, sino espiritualidad, elevación y disposición, por encima de la variedad de elementos contrarios, en virtud del hábito deiforme de la gloria. Tal sentir puede colegirse de las palabras de San Agustín en su carta a Consencio, donde se expresa a tenor siguiente. La fragilidad humana mide las cosas divinas nunca experimentadas y se muestra garruladora, jactándose de aguda cuando dice, si hay carne, hay sangre. Si hay sangre, hay también los restantes humores. Y si hay humores, hay corrupción. A ese modo podría decir, si hay llama, arde. Si arde, quema. Y si quema, luego abrazó a los dos mancebos en el horno del fuego. Ahora bien, si crees que tal caso fue un milagro, ¿por qué dudas de las cosas maravillosas? Y si no las crees, doy por cierto que tu ceguera es mayor que la de los judíos. Ha de decirse, por lo tanto, que el poder divino puede quitar de la naturaleza las cualidades que quisiere, dejándole otras, y por lo mismo afianzar, depuesta la corruptibilidad, los miembros mortales conservándolos en vigor, de suerte que sea verdadera la forma corporal, pero sin mancha alguna. Sea verdadero el movimiento, pero sin fatiga. Sea verdadera la facultad de comer, pero sin necesidad de padecer hambre. Y por último, en cuanto a lo tercero, ha de decir que la resurrección de Cristo debía ser deseada como ejemplar de nuestra resurrección, o de la exigencia o necesidad que reclama nuestra resurrección. Cristo, en efecto, siendo como es cabeza y causa ejemplar de nuestra resurrección, hubo de resucitar para comunicar a los que somos miembros suyos la certidumbre acerca de la misma, ya que es monstruosa cosa resucitar la cabeza sin los miembros. Por donde, contra los que negaban la resurrección, arguía el apóstol, no sin muchísima razón y eficacia, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15.
con estas palabras: si los muertos no resucitan, tampoco resucitó Cristo. Efectivamente, dado que es necesario que Cristo resucitase, pues que lo que sucedió de hecho no haya sucedido, no es posible al presente, síguese por necesidad la resurrección de los muertos, a cuya causa sigue a continuación, diciendo el apóstol: porque es preciso que lo corruptible se revista de incorruptibilidad, y que lo mortal se revista de inmortalidad. En contexto con lo cual, para insertar en los corazones de los fieles, removiendo dudas, desconfianzas y amarguras de desesperación, escribe el apóstol en la primera carta a los tesalonicenses: pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios tomará consigo a los que durmieron en él. Y aquí damos por conclusión que los que tenemos esperanza firme, como el bienaventurado Job, no debemos entristecernos este consuelo de la muerte de un buen cristiano, como los demás que carecen de esperanza. El segundo punto que, en lo tocante al tema, a nuestra consideración se ofrece, es la perfecta liberación del hombre cautivo, respecto a lo cual se añade: sálvame. Y de hecho Cristo liberó o salvó al hombre miserable de manera perfecta por salvarle de la ofensa de la culpa total, infundiéndole gracia justificante, por salvarle de la obligación al reato de pena, padeciendo muerte satisfactoria, y, finalmente, porque habrá de liberarle por completo en la resurrección universal de la desgracia de la miseria corporal, confiriéndole gloria reformante. En primer lugar, en efecto, salvó al hombre de la ofensa de la culpa total por la infusión de la gracia justificante, en conformidad con lo cual, dice el apóstol en la carta a los Efesios: pero Dios, siendo rico en misericordia, por causa de su excesiva caridad con que nos amó, aun cuando estábamos muertos por los pecados, nos vivificó juntamente con Cristo, por cuya gracia habéis sido salvados. Y realmente rico y sobreabundante en misericordia fue el Dios Padre cuando, en demostración de su excesiva caridad y dilección para con nosotros, quiso, aun al vernos muertos por el pecado, nos vivificó y nos salvamos de todo género de pecados y de la muerte, por ellos causada, infundiéndonos, por los méritos de la pasión de su único Hijo, la gracia gratificante, vida del alma. Y doy por cierto que el alma cristiana, si fuese tocada del torrente de tan gran dulcedumbre, nunca podría ser ingrata. Antes bien, en fuerza de la devoción extremada, habría de derretirse en lágrimas, ofrendando, movida de entrañable amor, continuo y multiforme tributo de acción, de gracias al Redentor. Y advertimos que a esta misma liberación de toda culpa se refería el ángel cuando dijo en San Mateo capítulo 1: Él salvará a su pueblo de sus pecados. En segundo lugar, Cristo salvó al hombre obligado al reato de pena, sufriendo la muerte satisfactoria, según lo que se dice en Isaías, capítulo 63. ¿Quién es aquel que avanza de Edom, rojos los vestidos de Bosra? Aquel tan magnífico es su vestido, avanzando en la plenitud de su fuerza. Yo soy el que habla de justicia, el poderoso para salvar. ¿Cómo pues, este rojo vestido, y tus ropas como las del que pisa en el lagar? He pisado en el lagar yo solo, y no había conmigo nadie de las gentes. Los espíritus angélicos, en efecto, viendo que Cristo tan magníficamente vestido, avanza en toda la grandeza de su fuerza, absortos en admiración, prorrumpen en estas palabras: ¿quién es este que viene de Edom? Es decir, ¿quién es este que llega sanguinolento? Por Edom, en efecto, se entiende sanguinolento, y se añade que viene con vestiduras teñidas, para significar la aspersión de su propia sangre, que fluyó en abundancia de los pies y manos en la crucifixión, de la cabeza en la coronación, de todo el cuerpo en la flagelación,
y del corazón en la apertura del costado. Y para darnos a entender el lugar de angustia y tribulación, se repite la pregunta: ¿quién es el que llega de Bosra? Y no sin razón, pues Bosra se interpreta angustia. Y he aquí que Jesús, entrando en escena, contesta: soy yo el que habla justicia, enseñándola de palabra y cumpliéndola de hecho. Acepté, en efecto, la muerte exigida por el rigor inflexible de la justicia vengadora, de la prevaricación primera. Y soy, continúa diciendo, poderoso para salvar a vuestros padres encarcelados en el limbo, cumpliendo el decreto o juramento que juró, movido de la misericordia ligada con promesa, el Dios Padre Abraham, que yo sería dado para él en precio del rescate, a fin de que mi pueblo, liberado del poder de los enemigos, sirva a Dios sin temor en plena libertad. Y por eso es rojo y sanguinolento el vestido de mi cuerpo. Y mis ropas, es decir, mis miembros, han sido comprimidas como las de los que pisan racimos en el lagar. Como quiera que el lagar es instrumento apto para prensar racimos. Y concluye diciendo: soy yo solo el que ha pisado el lagar de la angustia y de la muerte, a fin de que, por mi sangre, exprimida de todo mi cuerpo, quedase pagado el reato de pena debido por el hombre, pobrísimo en extremo. Por donde dice el Salmo: liberará al pobre del poderoso, al miserable que no tiene amparo, tendrá piedad del pobre e indigente, y salvará la vida de los pobres. Y otro salmo añade: Cristo, Rey nuestro antes de los siglos, obró la salvación en medio de la tierra. Y por último, en tercer lugar, Cristo, el día de la resurrección universal, salvará perfectamente al hombre de la desgracia de la miseria corporal, confiriéndole gloria reformante. Y a esto se refiere, sin duda, lo de la carta a los Filipenses, capítulo 3. Esperamos al Salvador nuestro Señor Jesucristo, el cual reformará nuestro cuerpo abatido, conforme a su cuerpo glorioso. Pues bien, el que quiere transformar en la patria su cuerpo conformándolo con el cuerpo glorioso de Cristo, ha de ser quebrantado en el destierro con ayunos, abatido con humillaciones y penalidades, y someterlo al yugo de la servidumbre. Y la razón es porque nuestro cuerpo tanto más se conformará al cuerpo glorioso de Cristo en el cielo, cuanto más se haya humillado por su amor en la tierra. Y por último, el tercer punto del tema que a nuestra consideración se ofrece es el justo exterminio al del poder diabólico, como es de notar en las palabras que se añaden: tú hieres a todos los que se me oponen sin causa. Y que tal exterminio sea justo consta por tres razones. La primera, en efecto, consiste en que el diablo usó de falacia deceptora y fraudulenta al usurpar el dominio sobre el primer hombre. La segunda, en que el diablo incurrió en malignidad presuntuosa e injusta al sugerir que mataran a Cristo inocente. Y la tercera, en que debe mantenerse la rectitud de equidad y justicia, no tolerando perturbación en todo el universo, a cuya causa fue de justicia que el poder diabólico quedase exterminado, ya porque el diablo usurpó dolosa y fraudulentamente el dominio sobre el primer hombre, ya porque persuadió maligna e injustamente la muerte de Cristo inocente, ya porque la equidad de la divina justicia no debía sufrir desorden de todo el universo. Respecto de lo cual consta primero cuán justo fue el exterminio del poder diabólico, por haber recurrido el diablo a dolo, engaño y fraude al usurpar el dominio sobre el primer hombre. Y en aclaración de esto puede exponerse aquello de los Números, capítulo 24. De Jacob nacerá una estrella, y de Israel se levantará una vara, y herirá a los caudillos de Moab, y destruirá a todos los hijos de Seib, y será la Idumea su posesión. Por estrella se entiende la Virgen, por su resplandor de virtudes y gracias, y por vara,
dotado como de vigor varonil para expugnar y constituirse en ayuda para los miserables, es significado nuestro Señor, quien en virtud de su propia sangre hirió a los caudillos infernales del soberbio Moab, y burlando con el arte de su sabiduría multiforme el fraude del traidor, que es el diablo, precisamente con la trampa de la muerte que éste sugería, le arrebató al hombre cautivo, a quien el diablo poseía, y donde fue el daño causado por el enemigo por dolo, allí se aplicó la medicina de la redención, confeccionada en el leño de la cruz. Y sobre este particular se dice igualmente en el tema que encabeza nuestro discurso: levántate, Señor, sálvame. Tú hieres a todos los que se me oponen sin causa. Consta segundo, cuán justo fue el exterminio del poder diabólico, por ser el diablo maligno, presuntuoso e injusto, al persuadir que mataran a Cristo inocente. En conformidad con lo cual se dice en Habacuc, capítulo 3, heriste la cabeza de la casa del impío, descubriste su cimiento hasta el cuello, maldijiste sus cetros a la cabeza de sus guerreros, que venían como torbellino para destrozarme. Porque el diablo puso mano sobre Cristo, en quien no tenía derecho alguno, al persuadir a sus infernales miembros, que como torbellino venían para destrozar al inocente, su crucifixión. Por eso fue de justicia que el impío diablo, cabeza de la casa infernal, fuese herido y despojado o privado del poder y dominio que ejercía sobre su propio siervo. Y por último, consta, tercero, cuán justo fue el exterminio del poder diabólico, por así exigirlo, la rectitud de equidad y justicia, que no tolera perturbación o desorden en el universo. Por donde se dice en el Éxodo, capítulo 15, tu diestra, oh Señor, hirió al enemigo, y con la multitud de tu gloria has derribado a tus adversarios, enviaste tu ira, que se los tragó como a una paja. La equidad de la divina justicia manda que se conserve el orden del universo, y prohíbe que se perturbe. Por donde el diablo, a fin de que no reportase utilidad por su malicia, y pecado por el que se turbó todo el universo, mereció ser herido, despojado y castigado. Y por eso se dice, se estremecerá Asur, herido de la vara. Por Asur se entiende el diablo, que entonces se estremece cuando es herido de la vara de la divina justicia. Fin de la primera parte.